Dios le bendiga grandemente y en este día primeramente le quiero dar gracias a mi Señor Jesucristo por esta preciosa oportunidad que me da de poder estar un día más por este medio para poder compartir una palabra más con todas aquellas personas que me van a estar escuchando, que voy a estar hablando en este día acerca de la oración, acerca del poder que hay en la oración cuando la iglesia del Señor comienza a orar y comienza a clamar. ¿Qué es los resultados que vienen cuando un hombre, una mujer de Dios comienzan a orar y comienzan a clamar? Cuando hay alguna circunstancia o alguna situación que se ha presentado en la vida del ser humano o en nuestros parientes, en nuestros familiares, ¿cuál es el resultado? Que nosotros comencemos a orar y a clamar creyendo y poniéndonos de acuerdo y creyendo que la oración de fe va a traer respuesta. Que cuando hay un hombre y una mujer que comienzan a orar en el Espíritu, esa oración va a traer respuesta a lo que se está pidiendo. El Señor Jesucristo les comentó a sus discípulos antes de que Él ascendiera a los cielos, y el Señor Jesucristo les hizo una declaración a sus discípulos que nos quedó escrita para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener fe y confianza, que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre la tierra, sobre cualquier cosa que pidieran, nos será hecha. Y le voy a compartir este texto que se encuentra en el libro de San Mateo 18, versículo 19. Fíjese bien lo que nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 19. Dice aquí, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta declaración el Señor Jesucristo se la hizo a sus discípulos y les dio cuál es la clave. La clave es que nosotros creamos primeramente que lo que el Señor Jesucristo dijo, si nosotros lo creemos, lo recibimos y lo ponemos en práctica, vamos a mirar resultados, vamos a mirar la manifestación de lo que nosotros estamos pidiendo cuando nosotros lo hagamos conforme al modelo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Dice que es necesario que dos de vosotros nos pongamos de acuerdo. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta es una declaración que el Señor Jesucristo les hizo a sus discípulos cuando Él estaba en la tierra. ¿Cómo debemos nosotros orar y cómo nosotros debemos de pedir? Y cómo nosotros también, porque en este texto nos está hablando cómo se debe de perdonar al hermano. O sea que nos está hablando acerca de que nosotros debemos de orar y nosotros debemos de pedir sobre cualquier cosa. Si hay cosas que están estorbando, si nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir y orar, todo aquello que nosotros pidamos nos va a ser respondido cuando nosotros comencemos a orar creyendo lo que el Señor Jesucristo dejó establecido se va a cumplir. Pero ¿cómo debemos de orar? Fíjese bien lo que nos dice el versículo. En el versículo 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otra de las claves es que tiene que ser que nos debemos de reunir y nos debemos de juntar a orar, y debe de ser en el nombre del que está mandando hacer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oración se debe de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y debe de haber un acuerdo entre las personas que nos reunimos a orar para pedir sobre cualquier cosa que pidieran. Dice que sobre cualquier cosa que pidieran o sobre la tierra os será hecho. Cuando nosotros nos comencemos a orar y a pedir y comencemos a alabar al Señor Jesucristo, creyendo que lo que nosotros pidamos se va a cumplir. Otro relato que lo tenemos después en el libro de los Hechos, ya después de que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos, y nosotros miramos que dice que en una ocasión, cuando dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado en Hechos 12, fíjese lo que nos dice allí, cuando ya los discípulos ellos ya estaban caminando y predicando el evangelio,
Y el Señor Jesucristo ya los había dejado en la tierra, que ellos ya, el Señor les había enseñado cuando Él anduvo con ellos cómo deberían de orar, cómo deberían de hacer las cosas, y ahora ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. Y fíjese lo que nos dice Hechos, en el libro de Hechos 12, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Nosotros miramos que este es el segundo mártir después de Esteban, y nos dice aquí que Jacobo fue muerto, y nos dice aquí, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces nos dice aquí que viendo que esto había agradado al pueblo, para él poder quedar aún mejor con el pueblo, dice que procedió también a prender a Pedro. Y si habiendo tomado a preso y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjese, aquí podemos mirar cuál era el modelo de la iglesia primitiva. ¿Cómo es que la iglesia primitiva tomaban las cosas y qué es lo que ellos hacían cuando había un problema, cuando había una dificultad, cuando había un ataque en contra de un miembro de la iglesia, cuando había ataques y el enemigo se levantaba en contra de ellos? ¿Qué era lo que la iglesia hacía? Este es el modelo que nos dejaron los discípulos, y cómo era que la iglesia se conducía en el primer siglo, en los primeros tiempos de la iglesia, en los primeros años de la iglesia. ¿Qué era lo que la iglesia hacía? Aquí tenemos nosotros el testimonio, y esa es la base que nosotros deberíamos de tener en estos tiempos como hijos de Dios, que si hay un miembro de la iglesia que está pasando por una dificultad, todos deberíamos de unirnos en oración y plegarias y súplicas al Dios del cielo para que haya respuesta en la necesidad de aquella persona. Y si aquella persona está pasando por alguna dificultad, por alguna enfermedad, o se encuentra en alguna circunstancia difícil, para que esa persona sea libre, para que se rompan las cadenas, para que se rompan las ataduras. Que la iglesia también debería de clamar por aquellas personas que se encuentran atrapadas en la droga, en el alcohol, en los vicios y en las diferentes prácticas que Satanás ha ido poniendo en este mundo para atrapar a la gente, para encarcelar a la gente y para destruir a los seres humanos. Nosotros como iglesia tenemos el poder, porque el Señor Jesucristo dijo que si 2 de vosotros nos pusiéramos de acuerdo sobre la tierra, sobre cualquier cosa que pidiéramos, os será hecho. Al Señor Jesucristo dijo, porque donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y cuando el Señor Jesucristo desciende, Él no desciende en vano, Él desciende, como dice Primera de Juan 3:8, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mi hermano, yo te digo a ti que me estás mirando, que si tú comienzas a clamar y te pones de acuerdo con alguien más sobre cualquier cosa que pidas, y a favor de algún familiar, a favor de alguna persona, o a favor de tu vida, a favor de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, y comienzas a clamar creyéndole al Dios eterno, y comienzas a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu oración va a ser contestada, tu oración va a traer respuesta, y el Señor Jesucristo va a descender y va a hacer lo que Él dice que Él hace, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en este día yo me pongo de acuerdo contigo que me estás mirando. Si hay alguna necesidad en tu vida, yo me pongo de acuerdo contigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esa necesidad tuya va a tener una respuesta. Yo lo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y me uno a tu petición, que el Señor Jesucristo responda a esa necesidad. Y si hay cosas que te han estado estorbando, que el Señor Jesucristo va a deshacer toda obra del diablo, va a romper toda cadena, todo lo que el diablo haya hecho en tu vida va a quedar deshecho por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo para orar, va a haber respuesta. Nosotros miramos aquí en este texto que dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con
con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjese bien que dice que los guardias estaban custodiando la cárcel donde estaba el apóstol Pedro encarcelado. Dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Fíjese lo que sucedió en este relato. Pero ¿qué estaba sucediendo? Dice que la iglesia estaba haciendo oración por Pedro sin cesar. La oración tiene poder, la oración, la unidad en la iglesia, y la oración en la unidad va a traer respuesta a favor de aquellos que se encuentran en las cárceles. La palabra de Dios nos dice que hay muchas personas que están metidos en cárceles de oscuridad, en prisiones de oscuridad donde Satanás ha ido poniendo. Creo que es el Salmo 42:7, el salmista David clamaba y decía, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Muchas veces hay almas que se encuentran espiritualmente encarceladas porque el diablo las ha atrapado en cárceles espirituales donde están hundidos, y esas personas no pueden salir de la condición espiritual en la que se encuentran, y todos los días están mirando las mismas cosas, las mismas situaciones, los mismos problemas, y no pueden encontrar una salida. Pero cuando se comienza a orar y comenzamos a mirar que espiritualmente necesitamos unirnos para que esas cadenas se rompan espiritualmente y aquella persona sea libre, aquella persona va a comenzar a mirar nuevas cosas, va a comenzar a avanzar y a mirar cosas nuevas en su vida, porque su alma va a ser libre de esas ataduras, como lo dice aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la oración de la iglesia hizo que Dios enviara un ángel para liberar a Pedro. Aunque el apóstol Pedro había sido escogido para hacer grandes cosas Dios a través del apóstol Pedro, y aunque todavía le quedaba mucho al apóstol Pedro por hacer, pero aún así dice que el Señor permitió que Pedro cayera en la cárcel, y después de que Pedro cayó en la cárcel, el Señor respondió a la oración de la iglesia y hizo libre a Pedro. Así es que muchas veces no importa que aquellas personas tengan un llamado, va a haber personas que se van a encontrar pasando por dificultades, o personas que tienen un ministerio grande y poderoso que necesitan de la intercesión también de la iglesia para que esas personas puedan tener más libertad, para que esas personas, si hay algo que los está deteniendo, que los está atando, porque estos son ataques de Satanás, porque Herodes representa el reino de la oscuridad que se estaba oponiendo para detener el crecimiento de la iglesia y para impedir que se predicara el evangelio, y para impedir que el mandato que el Señor Jesucristo había mandado a los discípulos a hacer de llevar el evangelio por todo el mundo fuera detenido. Pero nosotros miramos que la oración abrió esas puertas que estaban impidiendo que el apóstol Pedro fuera libre. Así yo declaro en este día que esas puertas espirituales que te han estado impidiendo que salgas de esa condición se van a abrir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú que me estás mirando lo crees y lo recibes, se va a comenzar a manifestar en tu vida, porque el Señor Jesucristo te quiere hacer libre, porque tiene planes para tu vida, porque aún hay muchas cosas que el Señor quiere hacer a través de ti. Si has estado pasando por dificultades, no te rindas, aún te queda mucho camino por recorrer. Aún el Señor tiene grandes planes para tu vida, como sucedió con el apóstol Pedro. Aunque los planes de Herodes nos dice que era sacar a Pedro y matarlo también, al igual que Jacobo. Pero nosotros miramos que la iglesia comenzó a orar, y nosotros miramos que un ángel descendió del cielo, y dice que las puertas se abrieron y los guardias estaban ahí cuidando las puertas, pero los guardias no pudieron detener. Así es que esos espíritus que han estado impidiendo y que te han estado estorbando no van a poder detener que tú cumplas el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, si tú lo crees y comienzas a poner tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, que va a abrir puertas, que va a romper cadenas y que te va a hacer libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, claramente dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de
de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces nosotros miramos aquí qué fue lo que hizo la oración de la iglesia. Trajo respuesta y trajo libertad y liberación para el líder de la iglesia que se encontraba encarcelado, y que los planes de Herodes eran planes de muerte y no de vida. Lo mismo va a suceder con cada uno de nosotros si comenzamos a orar y comenzamos a clamar y comenzamos a unirnos, porque la palabra de Dios dice con toda claridad. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto era lo que la iglesia estaba haciendo cuando Pedro fue encarcelado. Esto se encuentra en el libro de Hechos 12, versículo 5. Usted lo puede examinar. Le invito a que examine este texto. Tiene mucha profundidad para cada uno de nosotros, que si nosotros comenzamos a creer en la oración tiene poder, la unidad en la iglesia, y también cuando nosotros comenzamos a orar, que sepamos a quién dirigir nuestra súplica, nuestra oración, y nosotros creamos que nuestra oración va a tener respuesta, porque nosotros miramos que toda oración que se hacía recibía respuesta. Y nosotros miramos aquí cómo dice que Pedro estaba encarcelado y los guardias estaban, y cuando la iglesia comenzó a orar, dice que descendió un ángel del Señor y levantó a Pedro, y dice que una luz resplandeció en esa cárcel. Así va a suceder. La oración va a traer luz para aquellos que están en la oscuridad, para que ellos puedan mirar la condición en la que se encuentran. Si nosotros comenzamos a orar, va a resplandecer la luz de nuestro Señor Jesucristo en esos lugares de oscuridad donde se encuentran muchas almas aprisionadas, que Satanás las tiene aprisionadas en la oscuridad a través de vicios, a través de las prácticas de este mundo, a través del pecado. Si nosotros comenzamos a orar por esas personas, va a resplandecer. Dice, luz resplandeció a los que habitaban en tinieblas y sombra de muerte. Esto es algo que se va a manifestar si nosotros comenzamos a creerlo, porque esto está en la palabra de Dios, que esto va a suceder. El Señor Jesucristo dice que Él es la luz del mundo, y Él vino a traer esa luz, a encender esa luz a través de sus siervos y de sus siervas. Y luego el Señor Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros que somos sus siervos somos esa luz, y cuando nosotros comencemos a orar, a pedir y a clamar, el Señor Jesucristo va a responder esa oración, y la luz del Señor Jesucristo va a comenzar a brillar en aquellas vidas, en aquellos corazones, en aquellos hogares, en aquellas familias. Hay mucha oscuridad que ha entrado en este mundo, pero también es mucha la luz que resplandece cuando se junta un grupo de hermanos y de hermanas a orar para que esa luz comience a brillar. Nosotros somos esa luz en el mundo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Entonces el Señor Jesucristo dice que Él es la luz del mundo, y esa luz que vino al mundo, como lo dicen en San Juan, en San Juan 1:4 en adelante, 9, por ahí lo puede usted analizar. Esa luz que vino al mundo y vino para resplandecer en el mundo, ahora esa luz vive en cada uno de nosotros, para que nosotros también seamos luz para aquellos que están caminando en la oscuridad. Y nuestra intercesión va a hacer que esa luz de nuestro Señor Jesucristo comience a brillar en las vidas de aquellas personas que se encuentran en tinieblas y en oscuridad. La oración tiene poder. La oración tiene poder para romper cadenas, para romper ataduras, para romper todos esos hábitos que mucha gente está atrapada y está encadenada en prisiones de oscuridad. Si nosotros comenzamos a orar, la oración tiene poder. Tenemos muchos textos que podemos hablar de la oración, pero en este día quería hablar acerca de este corto mensaje. Usted puede analizarlo, ahí se encuentra en el libro de Hechos 12 y en adelante, cómo Pedro fue libre, cómo Pedro se rompió, cómo Pedro fue liberado de las cárceles, y cómo Pedro fue libre de la muerte. Y nosotros sabemos que el plan y el propósito de Satanás, de todas aquellas personas que él tiene encarceladas en prisiones de oscuridad, a través de las prácticas de este mundo, a través de los vicios, a través de la droga, a través del pecado, es que esas personas mueran. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo nos ha dado el poder para que comencemos a interceder, y esas personas, en lugar de morir, sean libres y puedan vivir y puedan cumplir ese plan y ese propósito. Porque el apóstol Pedro, después de que salió de la cárcel y fue liberado, podemos nosotros leer que aún todavía le quedaba mucho
mucho camino por recorrer. Aún el apóstol Pedro todavía siguió predicando la palabra y todavía dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hay muchas personas que el enemigo tiene atrapadas, pero esas personas hay un plan y un propósito, y hay muchas almas que van a ser liberadas por medio de aquellas personas que están atrapadas en oscuridad. Muchas personas están atrapadas en el homosexualismo, en el lesbianismo, personas que están atrapadas en diferentes prácticas de este mundo, en los vicios, en la droga, en el alcohol, en diferentes prácticas, pero esas personas fueron creadas con un propósito, y el plan y el propósito del Señor es que a través de esas vasijas va a traer muchas almas a la vida, porque esas vasijas son especiales y escogidas, y nosotros también fuimos liberados también de esa condición para que nosotros comencemos a interceder y a clamar por los que se encuentran en esa condición, y también ellos sean libres y puedan ellos ser instrumentos del Señor para que el evangelio del Señor se vaya expandiendo cada día más y más, y podamos alcanzar todas esas almas, y el Señor pueda expandirse por toda la tierra con su poder para liberar a todos aquellos que se encuentran cautivos. Unámonos en oración y comencemos a clamarle al Señor para que el Señor manifieste su poder en contra de las tinieblas, y todos aquellos que están atrapados en las tinieblas puedan ser libres. Que el Señor Jesucristo te bendiga poderosamente. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas y nos acompañes en estos videos que estamos subiendo por este canal para que te lleguen las notificaciones. Dios te bendiga. Nos miramos en un segundo video.